Hola y bienvenidos. Hoy os voy a explicar las propiedades de los logaritmos. Haremos varios ejercicios para que aprendáis a aplicarlas. La primera propiedad que vamos a ver de los logaritmos es que si calculamos el logaritmo en base a de a, el resultado siempre va a valer 1. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2, el resultado es 1. El logaritmo en base 7 de 7, el resultado es 1. El logaritmo, si no pongo nada, ya sabéis que la base del logaritmo es 10. El logaritmo de 10, el resultado es 1. Esta es la primera propiedad. Mirad, si aplicamos la definición, se ve muy fácilmente. ¿Cuánto vale el logaritmo en base a de a? Y vamos a poner que vale x. Aplicando la definición, la base elevado a la x, la base a elevado a x, tiene que ser igual al número. Tenemos aquí la igualdad de dos potencias que tienen la misma base. Luego, para que sean iguales, tienen que ser iguales sus exponentes. Aquí que no pone nada es como si hubiera un 1. Si tienen que ser iguales sus exponentes, ¿a qué va a ser igual x? A 1. Observad que lo que estamos diciendo es que el logaritmo en base a de a va a valer 1. La segunda propiedad es que el logaritmo en cualquier base de 1 va a ser igual a 0. Veamos los ejemplos. El logaritmo en base 2 de 1 va a ser 0. El logaritmo en base 10 de 1 va a ser 0. El logaritmo en base 7 de 1 va a ser 0. Esto lo podemos también comprobar aplicando la definición. Mirad lo que estamos diciendo. Decimos que el logaritmo en base a de 1, ¿cuánto valdrá? Vamos a calcular cuánto vale. Aplicando la definición, la base a elevado a x va a tener que ser igual al número que tenemos ahí, a 1. ¿A qué valor voy a tener que elevar cualquier base para obtener 1? Pues no hay más que una solución. Cualquier base elevado a la 0 es 1. Luego, ¿cuánto va a tener que ser x? X va a tener que ser 0, que eso es lo que estamos diciendo en la propiedad. La tercera propiedad es que el logaritmo del producto, vamos a ponerlo así, logaritmo en base a de n multiplicado por m es igual al logaritmo en base a de n más el logaritmo en base a de m. Lo que estamos diciendo es que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Por ejemplo, imaginad que queremos calcular cuánto vale el logaritmo en base 6 de 30 y lo voy a hacer aplicando esta propiedad. El 30 lo vamos a poner descompuesto en factores. Tendríamos el logaritmo en base 6 de 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6 por 5, 30. El logaritmo de este producto lo podemos poner como suma de logaritmos. Tendríamos logaritmo en base 6 de 2 más logaritmo en base 6 de 3 más logaritmo en base 6 de 5. La cuarta propiedad va a ser muy similar a la tercera. Observad que aquí hemos dicho que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. El producto va ligado con suma. En esta cuarta propiedad, en vez de poner producto, vamos a poner división. Logaritmo en base a de n dividido entre m. Y mi pregunta, si el producto estamos diciendo que va ligado con la suma, ¿con qué irá ligado el cociente? ¿Con qué creéis? Justo con lo que estáis pensando. Va a ser con la operación de resta. Sería logaritmo en base a de n menos el logaritmo en base a de m. La operación de división es igual a la resta de los logaritmos. Y la quinta y última propiedad que vamos a ver va a ser cómo es el logaritmo de una potencia. Si nosotros tenemos el logaritmo en base a de m elevado a p, esto va a ser igual a lo siguiente. Este valor del exponente puede pasar multiplicando delante y esto va a ser igual a p por
el logaritmo en base a de m. Vamos ahora a calcular algunos ejemplos. Mirad, en este primer caso tenemos el logaritmo en base 2 de menos 4. Este primero es trampa porque estamos calculando el logaritmo de un número negativo. No existe el logaritmo de un número negativo. Luego este directamente no hace falta ni ponernos a calcularlo porque ya sabemos que no existe. El segundo ejemplo, el logaritmo en base 2 de 2. Lo que voy a aplicar es la primera propiedad. Hemos dicho que la primera propiedad era que el logaritmo en base a de a vale 1. En este caso, este logaritmo va a ser igual a 1. Seguimos con el tercer ejemplo. Este tercer ejemplo es un poquito más difícil. Mi consejo es que siempre que tengáis un ejercicio que os parece a primera vista un poco más difícil, descompongáis en factores. Esto lo vamos a poner como el logaritmo en base 2 de 1 dividido y el 8 lo vamos a poner como 2 al cubo. Esto va a ser igual a el logaritmo en base 2. Este 2 al cubo lo puedo pasar al numerador cambiando el signo del exponente. Me va a quedar como 2 elevado a la menos 3. Y esto va a ser igual aplicando la propiedad, la quinta propiedad que hemos visto. Voy a poder pasar este exponente multiplicando delante y me va a quedar igual a menos 3 logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2? Si aplicamos la primera propiedad, esto va a valer 1. Luego me va a quedar como resultado final menos 3 por 1, que es menos 3. El logaritmo en base 2 de 1/8 es menos 3. Seguro que alguno está pensando en aplicar las propiedades de otra forma para resolver este ejercicio. Mirad, también teníamos esta opción. Tenemos aquí un cociente y hemos dicho que el cociente lo podemos expresar, el logaritmo de un cociente, como la resta de los logaritmos. Luego esto sería logaritmo en base 2 de 1 menos el logaritmo en base 2 de 2 al cubo. Aplicando aquí la segunda propiedad que hemos visto, el logaritmo en base a de 1 hemos dicho que esto vale siempre 0. Luego esto va a ser igual a 0 menos, este menos es este menos, y ahora aquí tenemos una potencia, el 3. Este 3 va a pasar multiplicando delante y me va a quedar menos 3 logaritmo en base 2 de 2. Mirad que acabamos de llegar a los dos resultados aplicando las propiedades de distinta forma. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2? Vale 1. Tenemos aquí menos 3 por 1, que me va a dar como resultado menos 3. En este ejemplo tenemos que calcular el logaritmo en base 2 de 1024. Como primer paso, lo que vamos a hacer es expresar el 1024 como una potencia en base 2. De esta forma es el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 10. Aplicando ahora la última propiedad que hemos visto, que decía que el logaritmo en base a de m elevado a la p, yo podía p pasarlo delante multiplicando, este 10 lo voy a pasar multiplicando delante y me va a quedar 10 por el logaritmo en base 2 de 2. Aplicando la primera propiedad, el logaritmo en base 2 de 2 vale 1, esto va a ser 1, y 10 multiplicado por 1 es igual a 10. El resultado es que el logaritmo en base 2 de 1024 va a ser igual a 10. En este segundo ejemplo, el primer paso que vamos a dar, ya veis que cuando el logaritmo es un poquito más complicado, siempre el primer paso que doy es descomponer en potencias. El 32 lo voy a expresar como 2 elevado a la quinta. Tenemos aquí una raíz. Recordad esta propiedad, la raíz enésima de a elevado a m es lo mismo que a elevado a m partido de n. Esto que estoy diciendo no es más que el decir que un radical es una potencia
de exponente fraccionario. Si aplico esto en el ejercicio, lo puedo expresar como logaritmo en base 2 y esta raíz va a ser 2 elevado a 5 tercios. Si ahora tengo en cuenta la propiedad de las potencias, con los logaritmos, este exponente que es 5 tercios va a pasar delante multiplicando. Obtenemos de este modo 5 tercios por el logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuánto valía el logaritmo en base 2 de 2? 1. 5 tercios por 1, 5 tercios. El resultado de este logaritmo es 5 tercios. Para terminar este último ejemplo, voy a poner descompuesto en potencias el 8, el 16 y el 2 a la quinta ya lo tendríamos. Esto va a ser igual al logaritmo en base 2. El 8 sabemos que es 2 al cubo, por el 16 va a ser 2 a la cuarta. Y aquí tenemos este 2 a la 5. Si ahora agrupamos, mirad que tenemos el producto de potencias con la misma base. Tendremos que para hacer este producto que poner la base que es 2 y sumar los exponentes. Obtendremos el logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3 más 4, 7 más 5, 12. 2 elevado a la 12. Aplicando la propiedad del logaritmo de una potencia, el exponente va a pasar multiplicando aquí delante y nos va a quedar como 12 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 2. La primera propiedad que hemos visto era que esto vale 1 y el resultado de 12 multiplicado por 1 va a ser 12. El logaritmo en base 2 de este producto de aquí va a ser igual a 12. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.